Muy buenos días, estudiantes del sexto grado. El día de hoy, en la clase de personal social, vamos a hablar acerca de los comienzos de la República. Luego de realizarse las corrientes libertadoras, como la corriente del sur, como la corriente libertadora del norte, ¿no? La última que fue dirigida por Simón Bolívar, se dio el reto del gobierno propio. Entonces, los cambios y las permanencias se refieren a aquellos hechos sociales, económicos, políticos y culturales que aparecieron con el inicio de la República, es decir, con una organización del Estado en donde cuya autoridad es elegida por los ciudadanos o también por el Parlamento, pero por un tiempo determinado. Entonces, se mantuvieron tras la independencia del Perú. Entonces, con la independencia y el fin del sistema virreinal, el joven Estado peruano se conformó con elementos antiguos y nuevos, pero fueron los militares que lucharon durante la independencia, ¿no? Recuerdan, los patriotas, ¿no? Quienes tenían el poder de la nación. Entonces, hubo un tiempo, hubo un periodo al cual se le denominó el primer militarismo. Entonces, a ello también vinieron, como les decía, los cambios y las permanencias que se dieron en la República. Ahora vamos a ver los cambios y las permanencias que sucedieron en el Perú a inicios de la República, es decir, después de la declaración de la independencia, después de la corriente libertadora del norte, ¿no? Entre el año 1823 hasta 1862. Fueron las siguientes. Por ejemplo, tenemos una columna de cambios y otra de permanencias. Entonces, en el caso de los cambios, fueron, se implantó la república como nueva forma de gobierno en reemplazo de la monarquía hispana. Entonces, hubo un cambio, ¿no? Ya se desplazó a la monarquía hispana por la república. Ahora, ¿qué permaneció? La Iglesia Católica mantuvo su influencia religiosa. Ahora, en el cambio también hubo la división de poderes, pero en la permanencia, lamentablemente, los sectores populares que esperaban pues, después de la independencia un verdadero cambio, una igualdad, lamentablemente se vio que aún los sectores populares continuaron siendo marginados. Otro cambio también fue la élite colonial española fue reemplazado por la criolla. Y en el caso de la permanencia, los indígenas siguieron pagando impuestos y fueron la principal mano de obra en las haciendas. Así también un cambio fue la apertura comercial. Principalmente esta apertura se dio entre Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Se rompió el lazo comercial entre Perú y España. A una permanencia también fue que el tributo indígena fue abolido por San Martín en el año de 1820 y se restituyó en 1826 bajo el nombre de contribución indígena, ¿no? Entonces, por esa parte aún siguió, ¿no? Pese a que ya San Martín como que había eliminado, ¿no? Que ya los indígenas no deberían pagar tributos, pero otra vez fue restituido en el año 1826, pero como, con otro nombre, ¿no? Que fue contribución indígena. Otro cambio fue que la Constitución de 1823 estableció que la ciudadanía empezaba a los 25 años y que los ciudadanos debían saber leer, escribir y también estar casados. Y una permanencia que también que se dio fue que la economía republicana continuaba siendo agrícola y ganadera, ¿no? Porque recordemos pues que cuando estaba la corona española era en la minería, ¿no? Su base económica. Pero en este caso la permanencia fue
agrícola y ganadera. Otro cambio también que se realizó, dice, una nueva demarcación del territorio peruano, así es. Y la permanencia, que sí continuó, fue que los afroperuanos fueron esclavos hasta 1854, año en que fueron liberados por Ramón Castilla. El primer militarismo, los caudillos militares. El caudillismo, chicos, es la etapa de la historia del Perú en la que gobernaron los militares. Estos militares ya habían participado en la guerra independentista, que antes eran llamados los patriotas, pero esta vez fueron denominados caudillos. Entonces, estos llegaban al poder de dos formas, mediante las elecciones o a través de un golpe de Estado. Entonces dice que por esos años no todos los ciudadanos lograban realizar el voto. Por ejemplo, los que votaban, los que sí podían hacerlo, era a través de colegios electorales, conformados por personas que eran elegidas mediante el voto ciudadano. Y estos, a su vez, elegían a las autoridades públicas. También dieron el golpe de Estado, ¿no? Que era la forma más común que tenían los caudillos de llegar al poder. Ellos se levantaban, pues, en nombre del pueblo para poner orden y luchar contra la corrupción existente. Entre uno de sus discursos, los caudillos expresaban su amor a la patria y su desinterés personal por el poder y el dinero. Entre sus seguidores contaban con intelectuales civiles que con sus ideas también apoyaron al gobierno. En estas circunstancias aparecieron dos posturas ideológicas. Entonces, estas posturas ideológicas orientaron en la labor de futuros gobiernos. Entonces tenemos a los conservadores por un lado y a los liberales por el otro lado. A ver, pero ¿cuál es la diferencia entre conservadores y liberales? Muy bien. Los conservadores pretendían poner orden, ellos mediante el respeto, la autoridad y el uso de la fuerza. El presidente debía tener, dice, el máximo poder. Destacó el personaje Bartolomé Herrera. Y se dio el gobierno de Agustín Gamarra entre 1838 y 1841. Por otra parte, los liberales defendían el derecho al voto para el mayor número de personas. ¿Ves? Ellos decían que el poder, ¿no? El mayor poder debe concentrarse en el Congreso. Destacó Francisco Javier de la Luna Pizarro en el gobierno de Luis José de Orbegoso entre los años 1837 y 1838. Entonces, estas posturas ideológicas se dieron con el primer militarismo, ¿no? Entonces ya sabemos que los conservadores, pues, ellos querían, pues, poner orden, ¿no? Pero mediante el respeto a la autoridad, aplicaban la fuerza. En cambio, por otro lado, los liberales, pues, defendían, ¿no? El derecho al voto para el mayor número de personas. Y dando énfasis a lo anterior dicho acerca de las posturas ideológicas conservadores y liberales, tienes que tener en cuenta que durante los primeros años de la República, o sea, a partir de 1823, se promulgaron 6 constituciones. Ahora, cada una reflejaba el pensamiento de las personas que gobernaban el país en ese momento, pero también expresaban las ideologías de dos grupos antagónicos, o sea que habían dos grupos contrarios ahí. Por una parte estaban pues los autoritarios y conservadores, ¿no? Entre los años 1826 y 1839, que decían, ¿no? Que otorgaban facultades al presidente, concentraban el poder en la ciudad capital, ¿no? Ellos se centraban en Lima, ¿no? Y los liberales, pues, recuerdan que los liberales, pues, defendían, ¿no? El derecho del voto, ¿no? Y como ellos, pues, daban mayor poder,
al voto, también este poder tenía que recaer en ellos, al Congreso, ¿no? Y creían en la descentralización, ¿no? Mientras que en cambio las conservadoras y autoritarias pues decían no, que solamente se tiene que concentrar el poder en la ciudad, en Lima. En cambio los liberales decían no, se tiene que descentralizar, no tiene que ser en todo el país. Muy bien, ahora hemos llegado a la actividad. Vas a elegir la alternativa correcta. Dice, durante los primeros años del Perú como república, la iglesia dice que perdió su poder y todos los beneficios que gozaba durante el virreinato. ¿Será cierto? ¿Será falso eso? Identifica la alternativa que contiene el elemento en común que tenían los gobernantes que formaron parte del primer militarismo del Perú. ¿Quiénes eran esas personas que formaron el primer militarismo del Perú? ¿No? ¿Quiénes eran esos caudillos? 3. El derecho del voto para elegir a los nuevos gobernantes durante los primeros años de la República beneficiaba a toda la población sin excepción. ¿Será cierto eso? La promulgación de 6 constituciones durante los primeros años de la República tuvo varias causas. Una de ellas fue, ¿qué fue? ¿Cuál de estas 4 opciones serán? Aquí en la número 5 dice que coloques el término correspondiente a cada definición, ¿no? Con el contexto de inicios de la República. Tienes militarismo, conservador, liberal y autoritarismo. Y en el número 6 dice, escoge 2 aspectos que cambiaron al inicio de la República y 2 aspectos que permanecieron igual que en la colonia. Explícalos brevemente. Por último, ya en la última diapositiva, dice, explica por qué al inicio de la República tuvieron lugar gobiernos militaristas o caudillistas, ¿no? ¿Qué perseguían estos caudillos? Por último, dice, ¿a qué tendencia política te unirías? ¿Conservadora o liberal? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. Muy bien, chicos, ahora sí hemos llegado al final de la clase de inicios de la República. Ya estamos hablando, viéndonos lo más pronto. Cuídate mucho y ten un hermoso día.